Hola developer, en este vídeo súper cortito te voy a mostrar cómo puedes utilizar tu terminal favorito en Mac, eTerm, con modelos de inteligencia artificial. Pero no solo eso, sino que además te voy a mostrar cómo puedes utilizar modelos de forma totalmente gratuita aprovechándonos de nuestra cuenta personal de GitHub y los modelos que están disponibles en el modo gratuito dentro de GitHub Models, de tal forma que puedas tener la IA dentro también de este terminal sin tener que pagar absolutamente nada por ella. Así que arrancamos con la intro y empezamos. Como te comenté durante la intro, el objetivo de este vídeo es configurar eTerm con un modelo de IA generativa, en este caso alojado en GitHub Models, de tal forma que puedas utilizar esta funcionalidad que a día de hoy está integrada con eTerm de forma totalmente gratuita. Así que para ello lo primero que tengo que hacer es abrir pues eTerm, vamos a hacerlo. Y una vez que ya lo tenemos abierto, si nos vamos a la sección de Settings, aquí vas a poder ver que ahora tenemos una pestaña que pone AI. Si hago clic sobre la misma, lo primero que me va a pedir es instalar un plugin. Así que si hacemos clic en este botón de Install, vas a poder ver que nos lleva a esta página donde no hay pérdida, solamente tenemos que hacer clic en este botón Download, así que vamos a hacerlo. Y una vez que se descargue, pues si hago clic en Open File, te vas a dar cuenta de que esto en realidad es un zip y lo único que tenemos que hacer es arrastrar esta aplicación pues al directorio de aplicaciones. Y ahora que ya tenemos el plugin correctamente descargado y ubicado en este directorio, si volvemos otra vez a eTerm, vamos a cerrarlo. Ok. Si lo volvemos a abrir, pues si ahora vamos de nuevo a Settings, y a esta sección hay, pues ahora ya podemos configurar el resto de secciones que tenemos como parte de esta pestaña. Y aquí, como podemos ver, pues lo primero que me pide es una API Key y para ello lo que tenemos que hacer es crear un Personal Access Token en nuestra cuenta de GitHub, que en este ejemplo voy a utilizar una cuenta gratuita para que veas que no tienes que pagar absolutamente nada para poder utilizar estos modelos dentro de eTerm. Así que ahora si vamos a github.com, aquí, como puedes ver, me he logado en una cuenta que tengo de pruebas y si me voy a la sección de Settings y me voy a la sección de Billing a Licensing, aquí vas a poder ver que si me voy a la sección de Overview, pues lo que tengo es GitHub Free y Copilot Free, es decir, no estoy pagando absolutamente nada por esta cuenta. Así que si ahora me voy a la sección de Developer Settings, aquí voy a poder crearme un nuevo Personal Access Token y voy a utilizar esta sección de aquí que pone Fine Grained Tokens. Así que vamos a hacerlo, decimos que queremos crear un nuevo token y aquí lo vamos a llamar pues eTerm. Y lo único que tenemos que especificar como permiso en este caso es el que se llama Models. Así que lo vamos a seleccionar, hacemos clic en generar token. Aquí lo que nos aparece a día de hoy pues es un resumen de todos los permisos que va a tener el mismo, le decimos que sí, que lo queremos generar, lo copiamos y ahora volvemos otra vez a la configuración de este plugin ahí y lo pegamos pues directamente aquí. Perfecto, el prompt template lo podemos dejar tal cual está y lo que sí que tenemos que cambiar es el modelo y también la URL para que apunte en este caso pues a GitHub Models. Así que si volvemos otra vez al navegador y ahora vamos a la sección Models, aquí lo que vas a poder ver es que vamos a poder acceder pues al marketplace de GitHub Models y aquí vamos a poder seleccionar pues cualquiera de ellos. Como en el caso de este plugin tenía por defecto configurado este GPT-4o Mini, pues vamos a buscar el mismo también aquí, ¿vale? Aquí está. Y como puedes ver, pues en este caso el Free Rate Limit Tier está en Low, lo cual significa que este modelo podemos utilizarlo de forma gratuita utilizando este tipo de cuenta. Así que vamos a hacer clic en Use this model y aquí vamos a hacer un poquito de scroll y vamos a poder recuperar de forma súper sencilla cuál es el nombre del modelo dentro de este marketplace. Así que lo vamos a copiar y si volvemos otra vez a eTerm, aquí vas a poder ver que en este caso necesitamos especificar por delante pues quién es el proveedor. Y si hago clic en este combo, pues vas a ver que aquí no aparece ninguno de ellos con el proveedor por delante, pero no pasa nada porque podemos directamente pegarlo aquí.
y con ello pues podríamos utilizar este nuevo valor sin problemas, aunque no forme parte del combo. Así que ya para terminar, lo que tendríamos que hacer también sería copiar este endpoint que tenemos aquí y volviendo otra vez a la configuración de iterm, pues ahora lo que vamos a hacer es modificar ligeramente esta URL que tenemos aquí abajo. Así que vamos a pegar este endpoint justamente al principio de esta URL y solamente nos faltaría añadir este /chat. Y con esto tendríamos la configuración necesaria para que ahora este plugin de IA de iterm esté comunicándose pues con GitHub Models. Así que lo único que nos queda por hacer es pues probarlo. Así que vamos a cerrar esta configuración. Vamos a cerrar también la pestaña del navegador. Vamos a hacer este terminal un poquito más grande. Y ahora la forma de probar pues este plugin es utilizando el Command Y. Y con ello, como puedes ver, lo que me va a aparecer es un cuadro de diálogo donde puedo escribir comandos que quiero ejecutar. Y nos pide que esa petición se haga en inglés, pero si utilizas cualquier otro idioma, pues lo va a detectar también sin problemas y yo en mi caso voy a utilizar el español. Así que le voy a pedir que quiero ejecutar un WordPress en Docker y para ello necesito tanto una base de datos MySQL y otro contenedor con la imagen de WordPress. Y ahora pues pulsamos el Shift y el Intro. Esto se va a poner a pensar. Y aquí, como puedes ver, uno de los parámetros que nos faltaría modificar es el número máximo de tokens, que aquí, como puedes ver, pues lo que me está diciendo es que este modelo soporta como mucho 16.384 y se había indicado pues un número superior. Así que vamos a copiar este número directamente, hacemos clic en OK, vamos otra vez a las settings, vamos a ir otra vez a la sección de IA y vamos a modificar este número de aquí. En este caso quería mostrarte el error que aparecía para que vieras que este número pues no me lo he inventado o no lo he buscado de ningún sitio, sino que directamente pues el propio plugin, si no está configurado correctamente, pues me va a dar el número exacto que necesito poner pues en este token limit. Así que ahora cerramos de nuevo estas settings. Vale, y ahora vamos a lanzar un comando parecido o igual al que habíamos probado anteriormente, a ver si ahora funciona sin problemas. Así que vamos a pulsar de nuevo ese Command Y y vamos a escribir otra vez el comando. Quiero ejecutar un WordPress dentro de Docker que consta de un contenedor con MySQL y otro con el propio WordPress. Pulsamos Shift Intro de nuevo, se lo pensará un poquito y aquí, como puedes ver, me previsualiza todos los comandos que potencialmente podríamos lanzar para poder crear ese entorno de WordPress dentro de Docker. Y como puedes ver, pues tenemos este Docker Network Create para crear una red donde vayan a vivir nuestros contenedores, un Docker Run donde vamos a poder ejecutar pues un contenedor que utilice MySQL. Y luego, si hago un poquito de scroll, pues también tengo otro Docker Run con la ejecución del contenedor propiamente con WordPress. Y si hago un poquito más de scroll, pues luego tenemos un Docker PS para poder confirmar pues que ambos dos se han creado sin problemas. Así que esto parece que tiene bastante buena pinta. Vamos a pulsar de nuevo Shift Intro. Y como puedes ver, pues esto ha funcionado sin problemas. Tengo mis dos contenedores ejecutándose según lo que se ha definido en esos Docker Run. Y ya por último, si me voy a mi navegador y me voy a localhost 8080, pues aquí vas a poder ver que ya tengo mi WordPress listo para configurarlo. Pues esto es todo por hoy. Espero que te haya gustado el vídeo y si te ha gustado, ya sabes, dale al like. Y no te olvides de suscribirte a mi canal para no perderte mi próximo vídeo. ¡Nos vemos!